Hola, 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 mis amados, ¿cómo están? Un privilegio una vez más estar aquí enfrente de todos ustedes a través de estos medios. Siempre es un privilegio poder compartir con ustedes, junto con mi esposa, Bendiciones para que todos. hoy está preciosa y está muy linda. Así que yo le echo flores y ya ustedes que cuando uno riega las flores, pues siempre dan fruto. Así que no se olvide de eso. Ok, estamos aquí en Hablemos, este programa que estamos transmitiendo todos los miércoles a las 8 de la noche. Gracias por estar allí sintonizado. Hoy tenemos un programa muy especial, ¿verdad? Vamos a hablar primeramente de la fe y tenemos unos invitados especialísimos que son internacionales. Así que no te despegues porque en contados instantes vamos a volver con uno de estos invitados. Así que te vemos en unos segundos. Bien, volvemos aquí a su programa Hablemos. Y hoy tenemos un invitado súper especial, directo desde Colombia, de la ciudad de Barranquilla. Está con nosotros el pastor Luis José El Che Redondo, directamente desde la tierra caliente de Barranquilla, la capital de la alegría, yo le digo. Hijo, hoy vamos a hablar acerca de la fe. Aquí también está haciendo un calor tremendo, pero por la fe nosotros estamos en victoria. Amén. Ok, hoy vamos a hablar de la fe y sabemos que Dios a través de ustedes, porque tenemos otro invitado en el segundo segmento del programa, Dios va a traer algunas cosas maravillosas para nosotros a través de sus comentarios y lo que Dios les dé en su vida. Para comenzar, Pastor Che, yo creo que tenemos que ubicar primeramente este tema dentro del aspecto bíblico, aunque en la parte, por decirlo así, de definición, el diccionario define la fe como la seguridad o confianza en una persona o en una cosa. Y también esta confianza se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad. Esa es la definición que tiene más o menos el diccionario y que yo creo que están basadas en sencillamente experiencias naturales. Pero yo creo realmente que hoy podemos hablar de la fe desde otro punto de vista. Y como este es un programa de conversación, ¿verdad, hijo? Queremos preguntarte a ti, porque tú eres nuestro invitado especial de hoy, ¿cuál es la definición bíblica de lo que es la fe? Porque yo sé que las personas que están conectadas ahora mismo quieren escuchar lo que la Biblia dice que es la fe, así que adelante. Todo esto y el apóstol apuntaba a algo bien importante, y es que la fe es un principio o una ley espiritual. Yo particularmente, el pastor Che, yo determino que siendo la fe un principio o una ley espiritual, se tiene que creer a través
de lo que la fe es. En este caso, yo traigo un ejemplo para este tema, y es que cuando Jesús oró en medio del mar para que la tormenta cesara, Jesús estaba desafiando lo natural a través de una ley espiritual. Y siendo la fe, apóstol, pastora Michelle, un principio espiritual, yo creo que nosotros en un mundo tan natural, en un mundo donde el sistema nos muestra y nos desafía, se puede decir así, a través de cosas tan naturales, creo que nosotros tenemos que aplicar el principio de la ley espiritual como lo es la fe. La fe es un principio o una ley espiritual que desafía las leyes de la naturaleza. Y eso fue lo que Jesús hizo cuando le dijo a la tormenta, enmudece. A través de un principio espiritual desafió leyes naturales. Gracias, Pastor Che. Por lo menos lo que dentro del marco de la fe que podemos establecer hoy, podemos llamarla entonces que la fe es un principio que es espiritual y que opera dentro del campo espiritual. Y yo quería que nos aclararas, entonces, para las personas que están escuchando, que preguntan, ¿pero qué es un principio espiritual? Ajá. Porque las personas escuchan el término, pero en realidad, ¿qué significa eso? ¿Qué es un principio espiritual? No, y Pastor Che, antes de que contestes esto, es que tenemos que también entender algunas cosas, porque esta pregunta que mi esposa está haciendo es muy clave para el entendimiento de lo que realmente es la fe. Y yo creo, sinceramente, que muchos de nosotros a veces que estamos ya acostumbrados a estar en este ambiente espiritual, pues podemos ubicar ciertos aspectos de la fe, pero las personas que nos escuchan tal vez no tienen esa, por lo menos esa experiencia. Así que lo que mi esposa te está preguntando ahora, ¿qué es un principio espiritual? Porque dijimos que la fe es un principio espiritual. Es muy importante que lo definamos y también que definamos lo que es la fe como de pronto la palabra misma lo define. Adelante, pastor. Ok, es lo siguiente. Yo puedo percibir que siendo la fe, un principio espiritual, un principio es una ley fija. Una ley fija. El mundo natural se basa en leyes. La ley de la aerodinámica, por ejemplo, que es la ley que establece cómo un avión vuela. También la ley, tantas leyes que operan dentro de la naturaleza. La ley de la gravedad, por ejemplo. En este caso estamos hablando de la fe como un principio fijo que de parte de Dios determina las cosas que humanamente nosotros no podemos hacer. Humanamente no podemos alcanzar. Entonces, yo creo, apóstol, y me llama la atención lo siguiente, y es que cuando nosotros caminamos con Dios, tenemos que entender que aquel que camina con Dios es aquel que camina de acuerdo con Dios y tiene que aplicar en su vida natural estas leyes sobrenaturales. Así es. En este caso, el principio de la fe. Así es. Algo que creo que es importante aclarar acerca de los principios o leyes espirituales es que el desconocimiento de una ley espiritual no evita que esa ley espiritual opere sobre nuestras vidas. Es lo mismo en las leyes naturales. El hecho de que un niño de 2 años desconozca que existe una ley que es la ley de la gravedad no significa que si él se tira por un barranco no se va a ir al precipicio. De la misma manera nosotros ponemos en acción leyes espirituales que van a operar sobre nuestra vida, las ignoremos o no. Y eso es importante que las personas que están viendo lo sepan, porque dirán, ay, si yo he sido tan bueno, ¿por qué me pasan estas cosas tan malas? Muchas veces es porque has activado leyes y no te has dado cuenta, no lo sabes. Así es, así es. Y también podemos decir que entonces los principios espirituales son verdades estoicas, o sea, verdades inconmovibles que están allí y que se van a cumplir sobre la vida de cualquiera.
Podemos llamarlo de esa manera, ¿verdad? Correcto. Una verdad inconmovible que pertenece a la vivencia de todo ser humano. Y eso es parte de lo que tenemos que entender. Tú y yo tenemos que entender esto. Tenemos que tomar en cuenta que la fe entonces se convierte en una verdad de Dios, la cual tú y yo tenemos que vivir. Hebreos capítulo 1, versículo 11, Hebreos 11, 1, define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dicho de otra manera, entonces para aplicar esto que hemos hablado, o sea, la verdad acerca de lo que es la fe entonces es una certeza de aquello que aunque no lo veamos, estamos seguros de que lo vamos a recibir. Repito eso, porque es muy importante entender ese principio. La fe entonces es la certeza de que aunque yo no lo vea, yo lo voy a recibir. Ahora, ¿quién me va a entregar lo que voy a recibir? Y esto es importante, es Dios mismo. Dios me va a entregar lo que yo voy a recibir. Por eso, en el mismo capítulo de Hebreos, en el versículo 6, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, tenemos que entender desde un punto de vista espiritual, y desde el punto de vista de la vida, que hay una verdad que opera sobre todo ser humano. Tú tienes que sentarte en una silla y te sientas por fe, porque tú no sabes si la silla te va a aguantar. La silla está hecha para eso, pero tú no sabes si te va a aguantar y tú operas por fe y te sientas. Cuando te montas en un avión, tú estás creyendo en aquellos que están manejando el avión, así como cuando creíste en aquel que hizo la silla y que la hizo fuerte para sostenerte. Entonces nosotros tenemos que entender que la fe realmente es la certeza de lo que Dios dice que me va a entregar, o de lo que yo soy, o de los planes que Él tiene para mí, y yo lo recibo de una manera especial en mi corazón, creyéndolo, aunque todavía no lo vea. Eso es muy importante establecerlo. Entonces, Pastor Che, entendiendo que la fe definida por la palabra de Dios es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿cómo dirías tú que opera esta fe en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria? Ok, Pastora Michelle. Sucede que nosotros los seres humanos somos más por los sentimientos, por lo sensorial, todo lo percibimos a través de la lógica, todo naturalmente los seres humanos lo percibimos a través de lo natural, de lo sensorial, de los sentimientos. Y yo creo que caminar en este tiempo, en esta vida, por el principio de la fe, es no pensar que Dios puede hacer algo, es creer que ya lo hizo. No sé si eso contesta un poquito la pregunta, pero fe para mí no es pensar que Dios va a hacer algo. Fe para mí es creer que ya está hecho por encima de lo que yo estoy sintiendo, por encima de aquello que ven mis ojos, por encima de lo que yo estoy esperando de mi expectativa. Estoy convencido que aquello que estoy pidiendo, que aquello que yo anhelo en el mundo espiritual a través del principio de la fe, ya está hecho. Solo yo necesito creer, y es creer por encima de cualquier sentimiento humano o lógica o razón humana. Esto es tremendo. O sea, podemos decir entonces en conclusión que la fe no es un sentimiento, que es un principio. Y como principio va por encima de los sentimientos, inclusive por encima de las emociones. O sea, que no importa cómo tú te sientas o cómo tú sientas, la fe sigue operando. ¿Me estoy dando a entender? Esto es importantísimo. Y que la fe no dice, lo voy a tener, dice, lo tengo ya. Tengo. El conflicto está arreglado, ya mi familia tiene paz. Así es. Y esto aclara muchísimo el aspecto entonces de caminar en la fe, de vivir por la fe. O sea, que vivimos por las promesas que Dios nos entrega, vivimos por la palabra que Dios nos entrega, vivimos dentro del marco de lo que entonces es por lo que Dios dice y no nada más por lo que siento. Por lo menos está
orientado hacia lo que el pastor Che estaba diciendo. Hay una segunda pregunta, pastor, entonces, con respecto a esto es si la fe es un principio, si la fe es parte de esta esfera espiritual, ¿cómo se adquiere la fe? ¿De qué manera nosotros adquirimos la fe? Ok, mi apóstol. También dice la Escritura, poniendo aquí una base bíblica, Romanos 10 dice que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Yo particularmente puedo definir aquí que en este mundo natural en que los seres humanos nos desenvolvemos, tenemos que tener en cuenta a quién usted escucha, de quién usted oye lo que quiere creer, aquello que usted debe creer. Entonces hay gente que escucha a personas que solo le infunden miedo, que le infunden temor. Hay gente que aún así todavía no conoce el lenguaje de Dios. Yo creo que aquel que camina con Dios comienza a caminar en otra dimensión. Y el que camina en otra dimensión habla otro lenguaje. Aquel que escucha palabra de fe, aquel que escucha palabra de desafío, como por ejemplo, vemos en aquel momento donde el Señor venía caminando sobre las aguas y ve a los discípulos, y los discípulos cuando lo ven se asombran. Ellos lo vieron dice que lo vieron al maestro y se llenaron de temor. Así el Señor les dijo, no tengan temor, porque ellos vieron un fantasma en sus sentimientos, vieron un fantasma. Pero el Señor quiso mostrarles algo, y es que Dios desafió a los discípulos diciéndole a Pedro, Pedro, ven. El Señor lo desafió a otra dimensión. Entonces, mi apóstol, yo creo que esto tiene que ver a quién nosotros escuchamos, qué estamos escuchando. Hay gente que solo piensa que la fe solamente se habla. No, la fe también se demuestra. Y yo creo que esa es la garantía de que en realidad yo estoy viviendo por fe. Por la fe. Cuando yo hago desafío, cuando yo acepto los desafíos de Dios, como dice la Escritura en el libro de Santiago, Santiago dice que la fe sin obra es que muerta. Está muerta. Exactamente. Entonces, yo pienso que siempre debe haber algo que usted tiene que hacer para demostrar que usted tiene fe y que está caminando en otra dimensión. En otras palabras, ¿cuáles son las obras que usted está haciendo para mostrar de que usted está caminando en el principio de la fe que te lleva a otra dimensión? Qué tremendo esto es tremendo. Yo no sé, mi amor, pero creo que aquí hay mucha tela que cortar. Vamos a tener ya, desde ahora digo que vamos a tener que hacer un segundo programa acerca de la fe, porque no nos queda el tiempo, no nos da el tiempo. Sí. Antes de irnos al corte y agradecer al pastor Che, porque él tiene allá una obligación que cumplir, podemos sacar en conclusión algunas cosas. Número uno, entonces, la fe no es un sentimiento, la fe es un principio. Correcto. Que pertenece a una esfera que es la esfera espiritual y opera como un principio sobre nuestras vidas. Y este elemento divino que es la fe, porque también en Efesios capítulo 2 dice que la fe es un regalo de Dios, es un don de Dios y que viene a nosotros por el oír, como decía el pastor Che, el oír la palabra de Dios. O sea que hay una fuente que realmente te produce la fe verdadera. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Y esto es un regalo que Dios nos da para entonces operar en esta fe creyendo lo que Dios nos da, aunque no lo veamos todavía. La fe ya lo tiene, no lo va a tener. Amén. Y las personas que nos están escuchando, yo quiero que se imaginen Dios hablando, sus palabras están cargadas de fe. Cuando Dios habla, por su boca salen palabras que están cargadas de fe. Tú te puedes apropiar de esas palabras porque la palabra dice, la Biblia dice, la fe viene. La fe va a venir a ti cuando tú recibas la verdad que sale de la boca de Dios. Si tú escuchas la verdad relativa que sale de un noticiero que te quiere infundir temor, o de tus vecinos que te dicen que te vas a morir en medio de la pandemia,
lo que va a venir a ti es una fe negativa que equivale a temor y a miedo. Pero si tú te apropias de las palabras que salen de la boca de Dios, que están cargadas de fe, Así es. tu vida va a ser transformada porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Concluimos entonces este segmento diciendo que entonces la fe, que es un regalo de Dios, la fuente de ella es el mismo Dios. Y por lo tanto, como Él es la fuente, su palabra, que es como Él es, también es la fuente de la fe para nosotros. Amén. Wow. Le damos gracias al Pastor Che. Gracias, Pastor Che, por compartir con nosotros en este segmento de este programa Hablemos. Y espero que te tengamos pronto aquí en el próximo programa. Pastor, apóstol, yo me siento en deuda y quedé como medio picado. Me voy así como incompleto. Así. Me voy incompleto, así que Pastora Michelle, apóstol, nos vemos la próxima porque yo quiero estar ahí con este programa. Hablemos de fe. Quiero seguir. Gracias, Pastor Che. Dios te bendiga. Gracias por participar. Bendecimos tu ministerio, bendecimos tu iglesia y queremos decirle a todos los que nos están escuchando, a cada uno de ustedes, escúchenme, Dios puede darte la fe para cualquier circunstancia. Sí. Y a través de esa fe nosotros adquirimos valor, adquirimos sus promesas y podemos caminar de una manera especial en esta vida. Vamos a un corte ahorita para darles una pequeña información y volvemos con el próximo invitado, así que no se despegue de aquí de Hablemos. Hola, volvemos aquí a su programa Hablemos y estamos hoy hablando acerca de la fe. Tuvimos al pastor Luis José El Che Redondo de la ciudad de Barranquilla y estuvimos hablando acerca de algunas cositas de la fe, cuál es la definición de la fe, cómo se adquiere la fe. Pero ahora tenemos a alguien aquí que es parte de nuestro ministerio y que tiene una relación muy especial desde el inicio de este Ministerio de Nueva Generación Cristiana. Es el pastor Luis Suárez, directo desde Rhode Island. Aquí lo tenemos, Pastor Lucho, gracias por estar aquí, hijo. Gracias por tomar este tiempo y compartir con nosotros en este programa. No, muy buenas noches a todos los televidentes. Para mí es un gozo y una alegría el poder estar aquí con todos ustedes. Qué bueno. Gracias, pastor. Le voy a dejar que mi esposa te salude. Hijo, sabemos que estás estrenando 2 nietos, un nieto y una nieta. Así que ahorita que estemos tocando el tema de la fe, aprovecha y nos das un ejemplo de cómo opera la fe cuando uno ya está en la 3ª generación de la familia. Eso nos gustaría saber. Excelente. Bien, pastor, estuvimos hablando con el pastor Che y hablamos un poquito acerca de la definición de la fe, cómo se definía la fe. Entendimos entonces que la fe es un don de Dios, que la fe
proviene del corazón de Dios para nosotros como un regalo espiritual, es un don, un regalo de Dios para nosotros y que se adquiere a través del oír constantemente su palabra. Y así nosotros podemos obtener esa fe, podemos nosotros igualmente establecerla sobre nuestra vida. Pero queremos hacerte una pregunta a ti. Ah, Queremos que compartas con toda la audiencia cuál es la importancia de la fe. Bueno, la palabra lo dice claramente en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer en esta vida y en este mundo que si no está la fe incluida, no tenemos cómo agradar a Dios. Si queremos tener una relación correcta con Dios y agradarlo en verdad en todo, tenemos que tener fe. Fe a su palabra, fe en sus promesas, fe en Él. Wow, lo que estás diciendo de una manera personal toca mi corazón, porque yo recuerdo cuando mis hijos estaban creciendo, especialmente Steffi, que fue nuestra hija mayor. Ella siempre fue una niña muy osada y cuando íbamos al parque, ella se subía en el columpio y parecía que iba a dar la vuelta de cómo se mecía en ese columpio. Yo me acuerdo que yo me paraba ahí y decía, si yo le infundo temor, puedo cortar en ella ese diseño que ella tiene, pero yo misma tenía que operar en la fe. Y sabes, mis hijos ya crecieron y me doy cuenta que sigo necesitando de fe para creer que Dios los va a seguir guardando, para creer que el futuro de ellos está en sus manos, para saber que Dios los va a guardar de cualquier peligro y que Dios va a cumplir su propósito en sus vidas. Qué bueno. Es que adelante, pastor, adelante. Ese aspecto que tú estás mencionando, el poder nosotros tener una plena confianza en Dios, es lo que nos va a permitir tener una vida plena, seguros, confiados, libres de temores, porque no es solamente el agradar a Dios, sino que a través de la fe podemos vivir la plenitud de la vida que Cristo vino a ofrecernos. Hay ciertos aspectos de la vida de Dios que nosotros tenemos que apropiarnos de ellos por la fe. Si entendemos que la fe es una herramienta de apropiación, imaginemos por un momento que todas las promesas de Dios se encuentran en una dimensión sobrenatural y por la fe nosotros podemos alarlas y hacerlas una realidad en nuestra vida. Y eso es lo que estamos tratando de enseñarles y de impartir esta noche para que ustedes no sigan viviendo la vida de fe con el mismo criterio que han traído hasta hoy, sino que hoy, a partir de hoy, su mente se abra a un concepto mucho más profundo de lo que la fe es. Que la fe no es sencillamente tener de pronto una imagen somera de Dios e irle a rogar. La fe en realidad es un estilo de vida diario que produce agrado en el corazón de Dios, porque Dios literalmente siente que sus hijos le demandan a Él y que cada uno de sus hijos, conociendo su posición, puede ir donde papá y decir, papá, ¿dónde está mi herencia? Papá, ¿dónde está mi promesa? Tú me has dicho que puedo vivir una vida de paz, tú me has dicho que puedo vivir una vida de reposo, de tu shalom, pero eso solamente se puede obtener es por medio de la fe. Así es, yo creo que ya me oigo, ¿verdad? ¿Estamos bien? Ok, perfecto. Entonces les decía igualmente, y estoy de acuerdo con todo lo que mi esposa estaba ahorita mismo comentando acerca de la fe, porque en realidad lo que Dios quiere para cada uno de nosotros es que vivamos por la fe. Vivamos por la fe. La Biblia nos enseña desde sus palabras que son sabias y que provienen del corazón de Dios, que tenemos que entender que la palabra es la fuente de toda autoridad espiritual. Y recuerde lo que aprendimos con el pastor Che, que la fe es un principio espiritual que proviene de Dios para que nosotros podamos vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Por lo tanto, si tú quieres vivir la vida que Dios quiere, necesariamente la tenemos que vivir por la fe. Eso es parte de lo que el pastor Luis estaba hablando. Ahorita mismo decía que sin fe es imposible agradar a Dios, porque la fe es necesaria para que nosotros podamos vivir la dimensión de vida que Dios quiere. Ahora, pastor Luis, yo sé que
mucha gente a veces pues se pregunta, ¿cómo es que esta fe viene a mí? ¿Cómo yo puedo tener esa cantidad o esa calidad de fe? ¿Qué es lo que tengo que hacer para eso? ¿Qué tú le dirías a ellos? Bueno, el pastor Che lo había mencionado. La fe es por el oír la palabra de Dios. Uh-huh. El Señor en Habacuc 2 dice que el justo por la fe vivirá. Así es. Quiere decir que todos los que hemos creído en el Señor no tenemos otra opción de vida. Es una vida a través de la fe. Ahora, yo debo de exponerme, yo debo de desear esa vida de fe. Amén. Que en la medida que yo conozco de la palabra de Dios, lo conozco a Él, y eso fortalece, eso enriquece, me lleva a el actuar en las obras que Dios ha predestinado con anticipación para nosotros, y vemos que nuestra fe empieza a madurar, empieza a fortalecerse en este aspecto. Es interesante lo que tú estás comentando porque acabas de decir que la fe puede crecer, que la fe puede madurar, y muchas veces nosotros hemos hablado de que la fe es como un músculo. Así es. Es como cuando las personas van al gimnasio después de años de no hacer ejercicio y tenemos una historia aquí de unos amigos muy cercanos que se fueron a hacer unos paseos en bicicleta. ¿Y cuántas millas fue que recorrieron, papi? 22. 22 millas, una persona que tiene años que no hace ejercicio. Casi se mueren. Casi se muere. Entonces, usted no piense que va a saltar una montaña por la fe de un día para otro. Tiene que comenzar con pasos pequeños, como un bebé que va caminando poquito a poco hasta que su fe como músculo se va fortaleciendo. Entonces usted llega a creer cosas imposibles, pero no se sienta mal si usted está comenzando en esta vida de fe y de repente se siente que su fe está chiquitica. Eso quiere decir entonces que la fe, y podemos decirlo de esta manera, que la fe entonces depende también de la relación que yo tengo con Dios, porque recuerden, la fuente de la fe, de la verdadera fe, no del positivismo, y hacia allá vamos, porque muchas veces la gente confunde el positivismo con la fe, y positivismo no es fe, es totalmente diferente, porque la fe realmente en su estructura y en su raíz y en su esencia es sencillamente espiritual y es un regalo que proviene de Dios y nos los da a través de su palabra. Y creo que esto sería importante también poder por lo menos ilustrarlo o explicarlo a nuestros televidentes, porque el decir que, por ejemplo, la fe proviene de Dios y un regalo de Dios y que esta fe viene de la palabra, la idea es que cuando alguien va a algún lugar es porque no está allí. O sea que la fe, a medida que Dios te habla en su palabra y tú tienes una relación con Dios y Dios te habla a ti, tu fe se va alimentando, tu fe va creciendo, porque cada palabra de Dios va alimentada, va con la esencia de la fe. Y por eso es importante entender que Dios, cuando tú tienes una relación con Él, Dios lo que quiere es llenar tu vida de fe y colocar en ti la verdad que por su palabra y por la fe te pertenecen. Y lo que decía mi esposa, que esto, a medida que tú vas entonces teniendo esta relación, tu fe va creciendo. Porque la palabra que recibes hoy, la palabra que recibes mañana, la palabra que recibes pasado mañana, se va acumulando en ti y entonces tu fe va creciendo. Adelante, pastor. Fíjate lo que dice Hebreos 11:6, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador. Así es. O sea, Dios nos da la fe para creer en su Hijo Jesucristo. Pero para que mi fe pueda crecer, para que mi fe madure, la Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces nosotros tenemos que tener la iniciativa, nosotros tenemos que ser los intencionales en establecer, en buscar, en conocer a Dios. Porque en las relaciones naturales, tú conoces a alguna persona, en la medida que tú empiezas a relacionarte, a compartir, tú empiezas a tener confianza en la persona y hasta el punto de llegar a tener una relación completamente fuerte y estrecha, pero es el producto de una relación. Sí. Ok. Pastor, entonces, ¿tú qué dirías
lo que mi esposo mencionaba ahorita, ¿cómo le explicaríamos a las personas cuál es la diferencia entre fe y positivismo? Bueno, es bien grande la diferencia, porque sabemos que el positivismo es una corriente o filosofía positiva. Ella se basa o afirma que el conocimiento auténtico de las cosas es solo a través del conocimiento científico y que tal conocimiento se puede adquirir solamente por el método científico, que está completamente opuesto a la fe. A la fe. La fe es una decisión en tu corazón de creer. Sí. No tienes que utilizar el método científico para comprobar si lo que te está diciendo Dios es cierto o no es Dios. Son dos cosas completamente opuestas. Sí, por eso Jesús le dijo a María y a Marta, te he dicho que si crees, verás. El método científico es, Ve primero ve y después crees. Comprueba. Así es. Exacto. Exactamente. La parte científica aquí la podemos por decirlo así, aplicar a lo que normalmente nos pasa cada día y cómo nosotros empezamos realmente a crear una, y digo entre comillas, una fe natural. Es yo veo y lo que veo, lo creo. Lo creo. Pero Así es. en la Biblia es totalmente diferente. Completamente. Lo que yo creo, eso es lo que yo voy a ver. Eso es Ahora, lo que voy a ¿por ver. qué lo creo? Es porque Dios lo dice. Y esto es muy importante. Yo no puedo tener fe, esa clase de fe de recibir lo que no veo si yo no tengo una relación con Dios. Porque ¿de dónde proviene esa fe? De Dios. Por lo tanto, es más, la Biblia dice que somos justificados por la fe y recibimos a Cristo por la fe. La fe es como el ingrediente esencial de la vida espiritual. Tú no puedes vivir en ninguna parte llamándote hijo de Dios o por lo menos cristiano si no tienes este ingrediente. Este ingrediente es esencial, es el ingrediente necesario para poder vivir. Es como el aire. Nuestro cuerpo está diseñado para vivir respirando. Si nosotros dejamos de respirar, inmediatamente nuestro cuerpo cesa su función. Y así mismo yo lo comparo con lo que dice la palabra, que el justo por la fe vivirá. Por lo tanto, no hay nadie que se llame justo, que se llame cristiano, que diga que no tenga fe. Porque la fe es el ingrediente principal para que tu vida cristiana funcione, para que estés dentro del marco de los planes de Dios aquí, ahora y en un futuro profético. No, y escuchen esto tan interesante. Yo he escuchado personas que dicen, no tengo fe, pero a esas personas yo les diría, no se trata de que no tengas fe, lo que no tienes es una relación con Dios. Porque la Biblia dice que Él le da una medida de fe a cada todo el uno. mundo. Sí, señor. Entonces tú no puedes decir que no tienes fe. Lo que no tienes es la relación que te ha permitido escuchar las palabras de Dios que van a activar esa fe en tu vida. Entonces, si no estás relacionándote con Dios, es como si yo no tuviera una relación con mi esposo, que es mi esposo, y no escucho sus palabras, que Él me dice, te amo, estás bella, estás linda. Yo empiezo a creer que mi esposo no me quiere, que a mi esposo yo no le parezco linda, pero en la medida que yo me relaciono con él, ¿verdad, mi amor? Y mi esposo me dice que estoy linda, que estoy bella, que estoy preciosa, entonces mi fe crece y yo voy a creer cada día más, yo soy la mujer más bella del universo para mi esposo. ¿Sí o no es un buen ejemplo? Bueno, yo creo que sí. Vamos a dejarlo de ese tamaño por ahora y vamos a ir a algunas preguntas. No te vayas, pastor, porque tenemos algunas preguntas y quiero que tú participes de esto también para que nos des tu opinión. Este segmento es el segmento de las preguntas en Hablemos, porque queremos interactuar con las personas que están del otro lado de la pantalla o del teléfono o del computador. Queremos que ellas nos pregunten. Y hay algunas preguntas aquí que quiero leerlas para que podamos entonces opinar y dar una respuesta a estas personas. ¿Cómo puedo dar saltos de fe, dice, sin caer en la imprudencia? A veces quiero dar saltos un poco arriesgados, pero me da miedo estar cayendo en una conducta irresponsable. A ver, ¿qué le dices tú a eso, Pastor Luis? Aquí lo primero es que si tú tienes fe
y estás seguro de la relación y de lo que Dios te ha dicho, primero no va a haber lugar para el temor, porque vas a hacer lo que Dios te dice, porque todo depende, como lo hemos dicho anteriormente, de nuestra relación. Si tú sientes en tu corazón que tienes que hacer algo, pero te da temor, porque no estás seguro si es lo que quieres hacer o lo que no debes de hacer de parte de Dios, pienso que debes de trabajar más en tu relación personal con Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellos me siguen. Entonces, cuando tenemos una clara relación con Dios, no va a haber duda para cuando Él nos diga, haz lo que tienes que hacer. Yo estaba trabajando en el Cerrejón y el Señor me dijo, renuncia y vete para los Estados Unidos. A mí me trataron de loco, pero yo conocía la voz de Dios, entendía que era Dios y di eso. No le di paso al temor. Entonces pienso que más que todo es afinar tu relación personal con Dios. Gracias, Pastor Luis. Entonces podemos decir a esta persona que para que tú des esos saltos de fe, aquellas de pronto quieres tal vez caminar en ese estado de seguridad, tal vez es lo que pienso, porque dice sin caer en la imprudencia, tal vez piensas que tener toda la seguridad a veces es tener fe, y a veces la fe va por encima de ese sentimiento de inseguridad. La fe es la certeza de lo que Dios ha dicho, aunque yo todavía no lo vea. Y esto es muy necesario aclararlo, porque a veces creemos que la fe es un sentimiento. Y lo dijimos al principio del programa, la fe no es un sentimiento. Es la seguridad en tu espíritu de que aquel con el que tienes la relación, que era lo que decía el Pastor Luis, pues te ha hablado y así tú puedes caminar. Ahora, perdón, mi amor, ya te dejo hablar, solamente decirle algo más y terminar con esto. El temor muchas veces nos invade, y cuando hay temor como sentimiento y como emoción, nosotros tenemos que asegurarnos de que la voz que estamos escuchando es la voz de Dios. Y eso es lo que decía el Pastor Luis, afinar nuestro oído en la relación para que sepamos y estemos seguros de que es Dios que nos está hablando. A la persona que hizo la pregunta quería aportarle esto también. Hay una palabra escrita que Dios nos dejó para que sepamos que cuando nosotros obedecemos esa palabra escrita estamos 100% en su voluntad. Como dice Santiago, que la sabiduría de lo alto es sin incertidumbre ni hipocresía. Por lo tanto, si Dios me da un mandamiento que está escrito en su palabra y yo lo sigo, no tengo que tener ningún temor de que estoy haciendo su voluntad. Pero las palabras personales de Dios para mi vida particular, para decisiones que tengo que tomar con respecto a mi vida cotidiana, a mi futuro, a mi familia, con quién me voy a casar, si voy a comprar una casa, qué carrera voy a estudiar, dónde me voy a ir a vivir, si voy a servir a Dios 100%. Lo que son palabras personales, allí es donde radica la importancia de tener esa relación personal con Dios, donde tú ya disiernes su voz. Es como cuando un hombre está conquistando a una mujer, y yo vuelvo otra vez al ejemplo del noviazgo y de la relación, y la comienza a llamar todos los días. Yo me acuerdo cuando mi esposo y yo estábamos conociéndonos y él hizo un viaje y yo empecé como a extrañarlo, pero él me hizo una llamada. Y cuando yo oí la voz de ese hombre por teléfono que me dijo, hola, ¿cómo estás? Yo supe que yo estaba enamorada de él. Ya su voz para mí era inconfundible. Entonces nosotros tenemos que llegar a discernir la voz de Dios de esa manera. Cuando tú sepas que tu Padre Celestial te está hablando, tú vas a dar ese paso de fe y no vas a tener la duda. Quisiera decirte muchas cosas más, pero vamos a la segunda pregunta porque si no, no vamos a terminar aquí. Este segmento es muy especial. Sí, muy especial y también muy dinámico. ¿Cómo puedo vencer la incredulidad y las dudas que están en mi corazón? A ver, Pastora Michelle. Bueno, la incredulidad y la duda provienen de un espíritu, que es el espíritu de temor. Y tenemos que entender que el temor y la fe son iguales, solamente que en direcciones opuestas.
Pero la palabra dice que el temor lleva en sí castigo y que el que teme no ha sido perfeccionado o madurado en el amor de Dios. Que el perfecto amor de Dios tiene la capacidad de echar fuera el temor. Entonces, lo que tienes que estar trabajando es en tu área de temor y por qué has caído en la incredulidad. Puede ser porque tuviste experiencias negativas en el pasado que te marcaron, por lo que necesitas entonces entrar en restauración para recuperar la confianza. Puede ser que tu desconfianza en Dios esté basada en desilusiones del pasado por las cuales tú culpaste a Dios. Digamos un ejemplo clásico, murió tu papá cuando tú eras un niño y ¿por qué te llevaste a mi papá? Yo necesitaba a mi papá y desde ese momento comienzas a tener desconfianza o ¿por qué permitiste que me pasara esto? El punto es que en ese desarrollo de tu relación con Dios, Él te va a hablar y Él te va a decir, hijo, hija, tienes que recuperar tu confianza y tu fe en mí en esta área. Y en ese amor que se va perfeccionando de Dios hacia ti, ese temor va saliendo de tu vida y le va dando lugar a la fe. Es como si tú fueras dueño de un terreno y vienen personas e invaden el terreno y hacen una casa. Y ahora tú necesitas sacar a las personas de allí, pero tú solo no puedes. Entonces tú buscas las autoridades y las autoridades te dan una sentencia de ejecución de evicción para que tú vayas y con autoridad legal saques a esos invasores de tu terreno. En tu corazón el temor ha ocupado lugar, pero Dios te ha dado autoridad en Cristo Jesús y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, para tú venir con esa orden de evicción y decirle al espíritu de temor, te vas en el nombre de Jesús, porque este lugar debe estar ocupado es por la fe. Así es. Pastor Luis, ¿qué podemos decir al respecto? La pregunta es cómo puedo vencer la incredulidad y las dudas que están en mi corazón. Como lo mencionó Miche, dice que el perfecto amor echa fuera del temor. Entonces volvemos al mismo punto, relación. En la medida que tú tienes una relación estrecha, cada día eres más lleno del amor de Dios. Y en la medida que tú eres lleno de ese amor, todo lo que no hay de Dios en ti va siendo despojado, va siendo desalojado por el amor de Dios. Por eso cuando uno anda en una vida de fe, hermano, no hay espacio para el temor, porque el temor es un ladrón que se presenta de diferentes maneras para robar nuestra fe. Pero volvemos nuevamente al punto, relación con Dios, ser llenos de ese amor, una dependencia total. Hay un proverbio inglés, gracias pastor, hay un proverbio inglés que le leí ayer precisamente en una reunión que tuvimos que decía, el temor tocó la puerta, la fe la abrió y no encontró a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que todo temor se va cuando tu fe se presenta. Y quisiéramos decirte más, solamente te quiero decir algo. Mira, dentro del aspecto de lo que es la incredulidad, opera mucho el ambiente en el cual nosotros nos desarrollamos. Uh-huh. Y muchas de las cosas que hay que vencer están en el chip de nuestra mente. Romanos capítulo 12, el versículo 2 dice, no se conformen a la manera como recibieron de este mundo. No se conformen a los sistemas de este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Pero es que esta transformación empieza, como dice el pastor, con la relación. En la relación tú vas a encontrar revelación de Dios y cuando Dios te revela lo que lees, tu palabra, y te ayuda a ti, entonces al cambio y a la transformación. Tu mente va a empezar a entender que la voluntad de Dios, que está cargada de fe, porque es a través de su palabra, es buena, pero luego es agradable. Y por último, es espectacular. Eso es lo que la palabra nos invita a vivir a través de la fe. Así que te dejo este tip allí y vamos a la tercera pregunta que es tremenda. ¿La incredulidad se puede heredar como una iniquidad? Wow, qué tremendo. Tremenda Porque pregunta. la iniquidad, recuerden, es el pecado que va viajando de generación en generación. Porque nuestros antepasados abrieron la puerta a ciertos pecados y por lo tanto, si esos pecados, si no hubo arrepentimiento, si no hubo una persona en esas generaciones que se parara, pidiera perdón
y reconocer a Jesús en su vida como el Salvador y a la cruz como el lugar donde toda penalidad fue pagada por su sangre, entonces esas maldiciones van viajando de generación en generación y se convierten en iniquidades que forman parte de la familia. Y la incredulidad sí puede convertirse en una iniquidad que puede viajar de generación en generación. Toda iniquidad, en realidad, es parte de esas, por decirlo así, esas maldiciones generacionales que acompañan familias, ¿ves? Por cada generación. Y gracias a Dios tenemos a Cristo, porque Cristo es la roca que rompe cualquier maldición, cualquier iniquidad. Así que a través de este programa podemos decirte que si tú sientes que hay algo que has arrastrado de tu familia, sobre todo a nivel de la incredulidad, el solo hecho de recibir a Cristo ya comienza esa transformación en tu vida, porque esto es espiritual. Esto tiene que ver con leyes que son transformadoras y también son leyes que son generadoras de cambios. A nivel espiritual hay autoridades, a nivel espiritual hay leyes, a nivel espiritual hay principios y sobre esos principios está fundamentado los planes de Dios. Y uno de los planes de Dios es que nadie se pierda, eso es lo que la Biblia dice, nadie se tiene que perder, sino que procediendo al arrepentimiento, creyendo en Jesús, podemos recibir la abundancia de vida que Dios tiene preparado para nosotros. Y te garantizo que esa iniquidad, si tú recibes a Cristo en tu corazón y comienzas a practicar estos principios y comienzas a meterte en estos planes de vida espiritual, esa iniquidad de incredulidad se va a ir en el nombre de Jesús. Pastor Luis, ¿qué puedes decir al respecto? Claro, como tú lo mencionabas ahora, imagínate un niño desde su niñez escuchando a su papá, no tengo, no podemos, no lo vamos a lograr, vamos a hacer, eso se le imprenda en la mente del niño. O tú no sirves para nada, o tú no vas a alcanzar nada, exacto. Ajá. Así como la fe es por el oír la palabra de Dios. La incredulidad también, hermano. El enemigo usa la incredulidad Tremendo. Para que todos aquellos que están escuchando se conviertan en incrédulos también. Así es. Pastor Luis, Así y de una funciona manera eso. práctica, ¿por qué no nos regalas un pequeño modelo de oración para las personas que nos están viendo de cómo pueden renunciar a la incredulidad? Bueno, aquí lo primero sería presentarte a Dios con la convicción y el entendimiento que Él realmente te está escuchando. Y que tú lo primero que tienes que reconocer es tu pecado. Decirle, Señor, me presento delante de ti y reconozco que yo he pecado. No he creído a tu palabra. No he sido diligente en buscar tu presencia. No he puesto interés en establecer una relación personal contigo. Perdóname, por favor. Y permíteme, Señor, que a través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra, yo pueda empezar a conocerte. Pon hambre y sed de tu palabra y de tu presencia en mi vida, para que yo empiece a caminar esa vida que tú has determinado para mí. Siempre reconocer primero nuestro pecado, entender mi condición y saber que la respuesta para mi vida está solo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Creo que podemos pasar a la última pregunta. Ya nos pasamos, tenemos un minuto más. ¿Qué debo hacer para que mi fe aumente? ¿Qué debo Esa me la hacer? pido yo. Adelante. Esa me la pido yo, porque la palabra es clara cuando dice, si alguno tiene falta de fe, pídala a Dios y Él que da abundantemente y sin reproche nos dará lo que nosotros le pidamos. Es tan fácil como esto. Yo recuerdo, yo estaba pasando hace años una prueba. Usted sabe que Dios lo va llevando a uno de gloria en gloria y cada prueba es mayor, pero te lleva a un nivel mayor de gloria en la vida espiritual. Y esto yo nunca lo había vivido. Y yo le dije, Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Y Él me dijo, pídeme la fe que necesitas para este nivel de prueba. Y así Y yo mismo, tengo otro punto. Cuenta. La Biblia dice que la fe sin obras es muerta. Empieza a ser fiel en lo poco y tú vas a empezar a ver. Sí Empieza es. a obedecer
Y esa obediencia va a producir más obediencia y esa obediencia va a producir cosas extraordinarias en tu Así vida. es. Tremendo. Quien es fiel en lo poco, Dios le pondrá en lo mucho. Así, gracias, pastor. Y yo quiero terminar con un aporte también para esta persona. Recordemos esto, la Biblia nos enseña lo siguiente, que el poder que hay en la fe es tan espectacular como el que hay en un grano de mostaza para dar una cosecha maravillosa. ¿Qué quiere Así decir? es. Que si tu fe es del tamaño de una semilla de mostaza y quieres mucho más fe, es bueno, pero ya tienes el poder para hacer cosas, como dice el pastor Luis, que Dios te pida por la fe. Y cuando tú la hagas, te darás cuenta del poder que hay en ese grano de mostaza. Así que espero que hayamos podido contestar estas preguntas y usted se haya sentido de una manera u otra, pues complacido con estas respuestas. Pastor Luis, te damos muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, hijo, por darnos este tiempo. Esperamos poder tenerte en estos próximos programas de Hablemos. Amén. Aquí todos los miércoles a las 8 de la noche. Y bien, pastor, te doy la oportunidad de despedirte. No me lo quites todavía. Por favor, despídete, pastor. Bueno, a toda la audiencia de Hablemos, los bendigo. Para mí también ha sido una bendición. Y como decía el pastor Che, yo también quiero seguir para adelante en esto. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Gracias, hijo. Y bueno, desde aquí, desde Davie, Florida, nos despedimos en esta noche y espero que este programa haya sido de gran bendición para ustedes. Mi esposa, Michelle Barrera, y su servidor, Hernán Barrera, se despiden y los esperamos este próximo miércoles a las 8 de la noche aquí en Hablemos. Bendiciones. No.